Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Gálatas capítulo 4, versículo 6, que a la letra dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. ¿Te has dado cuenta de que Dios nunca fue conocido como Padre hasta que Jesús vino a la tierra y lo reveló como tal? En una oración a su Padre, Jesús dijo: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. ¿A qué nombre se refería Jesús? Por supuesto que al nombre del Padre. Si había algo que el corazón de Jesús anhelaba, era presentarnos a Dios como Padre. En la Biblia Jesús dijo en Mateo 6, 31, 32, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. También dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7:11. Jesús quiere que tengas siempre esta imagen de Dios en tu mente, que Él es tu Abba, que Dios es tu Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que sepas que no hay nada más importante o muy insignificante para el Padre cuando se trata de sus hijos. Imagínate a un padre jugando con su pequeño hijo de 5 años de edad y de pronto se da cuenta que hay una astilla incrustada en el pulgar de su pequeño hijo. El padre preocupado le pregunta, hijo, ¿cuándo te pasó esto? El chico responde, hace unos días. ¿Y por qué no le dijiste nada, papi? Pensé que estabas demasiado ocupado y que no debería molestarte, papá. Si fueras ese padre, ¿no se te rompería el corazón al escuchar a tu hijo decir esto? Una astilla en el dedo pulgar puede ser una cosa pequeña, pero no hay nada demasiado pequeño cuando se trata de tu hijo. Porque si le afecta a él, te afecta a ti también. Ahora, no importa la edad que tengas, tú sigues siendo un hijo de Dios, su niño. Entonces, no pienses que tu problema es demasiado pequeño para Dios. Si es importante para ti, es importante para tu Padre también. Amado, amada de mi Padre, siempre recuerda que Dios es tu Abba, que Él es tu Padre, que Él es tu papá, que Él es tu papito. Y te puedes acercar confiadamente. El Padre quiere que lo veas a Él como ese papá amoroso, suplidor, que te cuida, que te guía, que te guarda, que te protege, que te provee, que tiene un futuro pensado para ti, que tiene todo lo bueno para ti y que si no escatimó a lo más preciado, amado por Él, que es a su propio Hijo, a Jesucristo, por amor a ti, ahora cuando ya eres hijo y eres hija, seguramente Él no va a escatimar absolutamente nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo oscuro, ni la luz, ni ángeles, ni demonios, ni mortandad, ni muerte, ni situación crítica, ninguna adversidad.
Cualquier situación te puede separar del amor del Padre, porque el Padre es bueno, para siempre es su misericordia. Y Él quiere ministrar a tu vida de una manera muy especial. Él quiere tocarte, Él quiere liberarte, Él quiere decirte tantas y tantas cosas, porque Él tiene cuidado de ti. Él te ama, amado. Quizá te preguntes en este momento que estás pasando situaciones complicadas, difíciles. El Padre se preocupa de eso. Aunque para ti parezcan insignificantes, pero para ti son significativas, para el Padre son significativas. El Padre instruyó a Jesús que nos diera a conocer su nombre. Y Jesús lo dijo, que Él nos dio a conocer su nombre. Y lo daría a conocer aún más para que el amor con que Él amó al amado, Él te pueda amar a ti. Jesús dijo que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará. Amado, amada, yo creo que es un momento ahorita especial, específico, a donde tú le puedes pedir a tu Padre Celestial. Pídele a tu Padre. El Padre te dice, es importante que sepas que yo estoy contigo, que tu casa no quedará en vergüenza, que tu casa será una portadora de vida. Vas a quedar marcado y marcada en tu vida a partir de este momento. Tu destino cambiará, porque este día lo voy a llenar de gloria, revelándote lo que tú eres para mí. Para mí eres mi hijo, eres amado. Y yo quiero que tú entiendas que yo sea para ti tu Padre. El Señor te dice, ¿por qué dudas de mí si yo te amo tanto? Si yo soy tu Padre. Si yo di todo lo mejor por amor, voy a cuidarte. Nadie te va a lastimar. Nadie se va a enseñorear de ti porque yo soy tu Padre. Yo soy tu escudo. En mí está tu escondite. Ven, refúgiate en mis brazos, porque yo quiero abrazarte. Yo haré público cuando tú me buscas en secreto y te recompensaré de una manera grande, porque vas a recibir de mí en secreto mi poder y mi gloria. Yo te he dado el poder para vencer cualquier situación, cualquier batalla. Eres de mis hijos, eres de mis hijas. Mi nombre estará siempre sobre ti. Padre, yo te doy muchísimas gracias por tu amor. Sigue ministrando a los amados. Si hay alguna necesidad, suple sus necesidades de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Amado, ahí donde tú estás, levanta tu oración, levanta tu petición al Padre. Si hay alguna necesidad, es el momento de presentarla al Padre. El Padre se está revelando como tu Padre, como el Todopoderoso, pero como tu Padre. Puedes acudir a Él en el nombre de Jesús. Amado, si estás de acuerdo conmigo, amada, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones. Entrando a la sección Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor, Dios lo bendiga. Pastor Luna, nuestra comunidad tiene muchas preguntas. Solo le hago una de tantas. ¿Es escrituralmente bíblico el rezar el rosario y pedirle a María? Mi nombre es Susana Adriana Valdés de Fort Worth, Texas. Esperamos su respuesta. Cuídese y que Dios lo siga bendiciendo. Bendiciones. Muy bien. Gracias, estimada Susana Adriana Valdés.
de Fort Worth, Texas. Que el Padre te siga bendiciendo de una manera muy, pero muy especial. Que el Padre te siga colmando de extraordinarias bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Y así como le pedimos a cada amado, también te hago la solicitud que compartas nuestro podcast entre tus familiares, entre tus vecinos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, en tus grupos sociales, en cualquier contacto social que tengas. Compártanos para que este mensaje siga caminando y siga corriendo y siga ministrando de una manera especial, ya que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así es que te lo agradezco muchísimo y bendiciones. Ahora, entrando a tu respuesta de lleno, tú me preguntas que si es escrituralmente bíblico el rezar el rosario y pedirle a María. Bueno, te doy cabal respuesta. Solo como conocimiento te comento algo muy breve sobre el rosario. Pues bien, el rosario es una oración tradicional católica que busca honrar a María, a la Virgen, como ellos le llaman, y está compuesta de dos elementos, oración mental y oración verbal. La palabra rosario significa corona de rosas, que según las tradiciones católicas, cada vez que se reza el Ave María, le dan a María, a la Virgen, una rosa. Y según esta creencia netamente católica, cada vez que la persona reza el rosario y de manera completa, le hace una corona de rosas a María. Y como la rosa es la reina de las flores, entonces el rosario se convierte en la corona de todas las devociones más importantes, de las costumbres y prácticas religiosas de la Iglesia Católica que exalta a María. Las prácticas del rezo del rosario se remontan en el siglo IX, cuando los creyentes católicos que no sabían leer, que era la mayoría, lo utilizaban para recitar Aves Marías en honor a María, que poco a poco se perdió. Pero en el siglo XV se usó y empezó su recuperación y la integraron otra vez a las prácticas religiosas de la Iglesia Católica. Esta práctica religiosa católica se detonó a partir del 13 de mayo de 1917 en un pueblo de Portugal llamado Cobán de Iria, donde una supuesta aparición de María o de la Virgen de Fátima insistió con vehemencia el rezo del rosario por los tres pastorcitos en una de sus apariciones a estos niños, según la historia católica. A partir de ahí, la práctica de rezar el rosario es parte de las costumbres religiosas de la Iglesia Católica más fuertes hasta el día de hoy, donde el rezo del rosario, por supuesto, no tiene nada que ver con la Biblia, no nos dice absolutamente nada. El rezo del rosario no es bíblico. Ahora, el contenido del rosario está compuesta en más de la mitad del famoso Ave María y porciones del Dios te salve, Reina y Madre, que son expresiones totalmente antibíblicas. Aunque en la primera parte del Ave María es casi una cita de Lucas 1:28. Pero no existen bases escriturales por tres razones. La primera razón, rezarle ahora a María. 2, dirigirle a ella como Santa Madre. Y 3, llamarla nuestra vida y esperanza nuestra. Entonces, aquí la pregunta en cuestión sería, ¿es correcto llamar a María Santa, por lo que la Iglesia Católica interpreta de María como libre de pecado y sin mancha alguna del pecado original? Pues bien, doy cabal respuesta a esto. Los creyentes en la Biblia fueron llamados santos, lo cual puede ser interpretado como apartados, como benditos, pero el entender de la Escritura es que la justicia que poseemos los creyentes en Cristo es una justificación provista por Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Y mientras
estén en vida, los creyentes aún no son librados totalmente de la práctica del pecado, de acuerdo a 1 de Juan 1:9 al capítulo 2:1, en la cual dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es llamado Salvador repetidamente en la Escritura porque Él nos salva de nuestro pecado, como ya lo mencioné. Aunque nosotros somos justificados, todavía en la naturaleza está viva esa raíz pecaminosa. Por eso dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, pues en Lucas, eso es en todos los nacidos aquí en la tierra. Ahora, en Lucas 1:47, María le llama a Dios su Salvador. Cuando dice ahí, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ahora, ¿Salvador de qué se refiere María? Una persona libre de pecado, como dicen los católicos que María está libre de pecado, no necesita un Salvador. Los pecadores necesitan un Salvador. Si María reconocía que Dios era su Salvador, por lo tanto, María reconocía que ella era pecadora como cualquier ser humano. María no era algo especial, en el sentido sí, porque fue escogida, pero que tuviera otros atributos sobrehumanos o fuera de lo que cada persona tiene, no, ella era igual, era pecadora. Jesús dijo que Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Por eso en Mateo 1:21 se le llamó Jesús, que significa que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, pues la Iglesia Católica Romana clama que María fue salvada del pecado de manera diferente a todos los demás, que ella fue salvada del pecado a través de una inmaculada concepción, habiendo sido concebida libre de pecado, imagínate. Pero, ¿es esta enseñanza bíblica? La Iglesia Católica Romana admite abiertamente que esta enseñanza no se encuentra en la Escritura. Y mis respuestas siempre van a ser en línea a la Escritura. Ahora sí, como dice Isaías, si no me hablase conforme a esto, es que no les ha alumbrado. Yo simplemente estoy dando una respuesta bíblicamente. Déjenme comentarles. Cuando un joven en la Escritura, ahí en Mateo 19:16 al 17, se dirigió a Jesús, le dijo, Maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahora, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nada bueno sino solo uno, Dios. Jesús no estaba negando su propia deidad. Él estaba tratando de hacer que el joven se diera cuenta de que estaba usando un término descuidadamente, sin pensar acerca de lo que estaba diciendo. Pero el señalamiento de Jesús aún sigue siendo válido. Y Él, porque si no, Él no lo hubiera hecho. No hay nadie bueno sino Dios. Y esto no excluye a nadie más que excepto a Jesús. Es decir, no hay nadie bueno, y eso incluye a María, incluye a los hombres y a las mujeres de todo el mundo. Bueno, esto está vinculado con Romanos 3, del 10 al 23, que dice que no hay justo ni a uno. Y vamos a decir que todos hemos pecado, y porque hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchos otros incontables pasajes en la Escritura acentúan el hecho de que a los ojos de Dios, ningún ser humano, ninguna persona da la medida, la talla para ser justo o estar limpio de pecado delante de sus ojos, jamás. Y eso no excluye a María de tales declaraciones, incluye a toda la humanidad, y María fue un ser humano normal. Si María hubiera sido preservada de toda contaminación de pecado,
ella no hubiera necesitado un Salvador como ella proclamó que necesitaba en Lucas 1:47, mi Dios, mi Salvador. Entonces, ¿qué hay sobre la pregunta de rezarle a María o a alguien más aparte de Dios? Nunca se nos dice en la Biblia de alguien más en el cielo que pueda escucharnos. Nosotros sabemos que solo Dios tiene tres atributos: omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Esos son atributos exclusivos de Dios. Aún los ángeles, a pesar de tener grandes habilidades que ellos pueden tener en fuerzas y capacidades, ellos tienen limitaciones. No siempre pueden lograr ayudarnos como ellos les gustaría, como ese pasaje en Daniel capítulo 10, del versículo 10 al 14, donde Miguel le dice a Daniel: desde el primer momento en que tú oraste, te oímos, pero había una oposición. Estaba yo batallando con el príncipe de Persia y no pudimos llegar, y después de esto me voy a ver a batallar con el griego, con el príncipe de Grecia, con el príncipe de Grecia. Entonces, aún los ángeles que tienen tanta capacidad no tienen omnipresencia, no son todopoderosos, no son omnipresentes, están limitados, cuanto más nosotros los seres humanos. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar, Él les dio lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Ahí Él nos enseña a dirigir nuestra oración a Dios. Siempre que la oración es dirigida a alguien, va a ser siempre hecha de acuerdo a la Biblia a Dios. Nunca vamos a encontrar un solo ejemplo de alguien rezando una oración a algún santo, a algún ángel, a alguien. Y quien lo hace, pues lo está haciendo a falsos dioses, lo está haciendo con cuestiones antibíblicas que no nos enseña la palabra de Dios. Más aún, siempre que cualquier persona piadosa se postra a sí misma dentro del marco religioso para honrar a alguien aparte de Dios, pues eso es un atentado. Aquí tenemos ejemplos diversos. Por ejemplo, en Hechos 10, del 25 al 26, cuando Cornelio se quiere postrar o se postra ante Pedro, mas Pedro lo levantó y le dice: oye, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En Hechos 10, 14, del 13 al 16, cuando Pablo estaba predicando en Listra y sana a este hombre que estaba paralítico, que estaba paralizado, los habitantes de Listra se sorprenden. El sacerdote de Júpiter quiere honrar a Bernabé y a Pablo y le prepara un sacrificio pensando que eran dioses. Y cuando oyeron los apóstoles, Pablo y Bernabé, ellos rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, párense. ¿Por qué están haciendo esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anuncian. Dice: nosotros somos hombres como ustedes. ¿Cómo van a hacer este atentado? Y en Mateo 4:10, Satanás le dice a Jesús: adórame y yo te voy a entregar todo esto. Y Jesús le contesta: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en Apocalipsis, Juan, al tener tantas revelaciones en Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 22, del 8 al 9, él tiende a adorarse, a postrarse ante los ángeles. Dice: oye, ¿por qué si yo soy un consiervo igual que tú? ¿Cómo no? O sea, quien merece toda la adoración es Dios. Y no se dejaron adorar. Adora a Dios, tanto los hombres, Pedro, Pablo, Daniel, ahí nos enseña en Apocalipsis que la adoración es para Dios. Y Jesús le dice al diablo que solo a Dios se le debe de adorar. Entonces, la Iglesia Católica Romana declara que adora solamente a Dios, pero ellos veneran a María y a los santos. Entonces hay una contradicción, eso no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una persona que reza el rosario pasa más tiempo invocando a María que a Dios.
Por cada alabanza a Dios en el rosario hay 10 alabanzas a María. No solamente quiere igualar a Dios en el rosario, sino honra más a María. Entonces, la palabra de Dios nos habla muy claramente en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. En Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y en Pedro nos habla que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Apocalipsis 5:9 nos dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces, el rosario realmente no es bíblico. Y ahora, volviendo, en el rosario dice, el Dios te salve, reina y madre. Y se le llama a María en el rosario, Señora, abogada nuestra. Pero la Biblia solamente llama a Jesús como nuestro abogado ante el Padre. En 1 Juan 2:1 nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y nuestro único mediador, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la única escritura que menciona a la reina del cielo en la Biblia es negativa y nos las menciona en Jeremías del 7, del 17 al 19, en Jeremías 44, del 16 al 27. Pero toda la escritura nos enseña que oremos únicamente a Dios. Ni una sola vez podrás encontrar un ejemplo o consejo de orarle a alguien más. El único soporte, por así decirlo, o la única mención en la Biblia que nos habla de María pidiéndole a Jesús es precisamente en las bodas de Canaán en Juan capítulo 2. Y de ahí la Iglesia Católica toma como su base para pedirle a María. Pero a la luz de todos los otros textos, incluyendo las propias instrucciones de Jesús en cuanto a cómo debemos orar, pues obviamente que este pasaje de Juan 2 está fuera de contexto y no podemos nosotros poner esto como base para orar a María, pues por supuesto que no. Del mismo modo, aquí la pregunta ¿es apropiado llamar a María nuestra vida y esperanza? Por supuesto que no. Estos son términos que son solamente adjudicados a Dios en la Escritura, particularmente a Jesucristo. En Juan capítulo 1:14, ahí nos habla que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y nos habla tantas cosas. En Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados en él. Y en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la práctica de rezar el rosario va contra la Escritura en muchas maneras, como ya lo expliqué. Solo Dios puede escuchar nuestras oraciones, solo Dios puede responder nuestras oraciones. La Biblia en ninguna parte instruye, nos indica a los cristianos que debemos de orar a través de intermediarios o pedir oraciones a través de los santos que están en el cielo o a María. Eso no lo instruye la Escritura. El rosario es antibíblico, por tal motivo no tiene nada que ver, es una invención que nació en el siglo IX después de Cristo, pero simplemente no tiene nada que ver y no tenemos que pedirle a María y no le tenemos que pedir a los ángeles, ni a través de ellos, ni a través de María. Es al Padre a través de Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús dijo, hasta el momento nada me habéis pedido, pedir al Padre en mi nombre y yo lo haré. Solamente es a través de Jesús. Pues esta es mi respuesta. Que el Padre te bendiga abundantemente y gracias. Entrando muy rápidamente ya para despedirnos. Gracias, amados. Que el Padre les bendiga muchísimo. Vamos con toda la buena actitud. Les agradezco sus semillas financieras a este ministerio y que el Padre los bendiga con la potencia del cielo
en cualquier lugar que se encuentren. Nos vemos para la próxima y bendiciones.